Cuarta videoclase del modelo Hechter-Holling. Establecimos no solamente la relación, el signo de la relación entre variaciones en PDX, PDY y variaciones en WR o viceversa, que al final también perfectamente es expresable así. Pero además de ello, queremos establecer los determinantes de la mayor o menor elasticidad de la curva PP', entendiendo, digamos, que su pendiente, el signo de la pendiente depende efectivamente, siendo positiva, de que ρ de X exceda ρ de Y, siendo negativa, pues exactamente lo contrario, por tanto sea Y la industria mano de obra intensiva. Formalmente, la expresión de la elasticidad de la función PP' o función de precios, la podemos desarrollar bajo la forma de la elasticidad punto, típica la elasticidad precio o la elasticidad punto de la demanda de un bien, en este caso simplemente el coeficiente de elasticidad de la PP', pues será la relación que media entre variaciones o el diferencial de PDX, PDY en términos de WR dado o multiplicado por o dado PDX, PDY sobre WR. Sabemos que la relación PDX, PDY es exactamente igual a este coeficiente C de coeficientes técnicos o proporciones de requerimientos técnicos de capital en X y de Y. Digamos, los precios de los bienes dependen de o la relación de precios de los salarios relativos o la relación de precios factoriales o dada la intensidad factorial en ese punto de la industria X en comparación con esa expresión, pero dada la ρ de Y. Y sabemos a su vez que el diferencial de P de X sobre P de Y en términos de WR era la expresión previa que habíamos desarrollado y que, digamos, era una expresión siempre positiva por los parámetros C y la expresión del denominador, y que dependería finalmente su signo de que excediera ρ de X a ρ de Y o ocurriese exactamente lo contrario, de manera tal que podemos, utilizando o tomando ventaja de esas expresiones, comprimirlas en una expresión del coeficiente de elasticidad que contenga pues tanto el diferencial de P de X sobre P de Y en términos de WR como la relación de precios P de X, P de Y dado WR. Y que me termina generando esta expresión donde tenemos que la elasticidad depende efectivamente de los precios de los factores, depende de las intensidades factoriales. De modo que finalmente la elasticidad de la función PP' lo es o está asociada a precios de los factores e intensidades factoriales en esta expresión, digamos, donde dependiendo de cuál sea mayor, si el ρ de X al ρ de Y, toda la expresión tendrá, si en el caso de que ρ de X excediera a ρ de Y, y la participación del capital en Y, por tanto, es mayor que dicho capital en X, hará que la elasticidad completa de la función, y por tanto será positiva, toda la expresión en la medida en que efectivamente esté ocurriendo exactamente esto. Y, es decir, ρ de X exceda ρ de Y. Y por supuesto, en caso inverso, pues simplemente la elasticidad, el signo del coeficiente de elasticidad PP' sería negativo. Pero no solamente interesa la pendiente, el signo de la pendiente de la función PP', sino también el hecho de que sea menos elástico la variación de precio de los bienes ante una variación dada en el precio de los factores, o mucho más elástica, por tanto, digamos, la inclinación o en términos absolutos, el valor de esa elasticidad dependerá efectivamente de cuán cerca o lejos se encuentre la participación del capital en ambas industrias, dada la razón efectivamente
que estamos desarrollando acá. Es decir, al final del día, dadas las expresiones, estamos haciendo aquí la expresión general de la ROD, es decir, incorporando tanto la ROD de X como la ROD de Y, cuya transformación entonces básicamente lo que nos dice es, bueno, la expresión, digamos, la inversa de, dado los precios de los factores, la proporción de uso de LK o las RO respectivas para X y para Y más 1, que reexpresado podríamos señalar que depende de la razón entre las intensidades o los usos de capital, tanto en la industria X como en la industria Y. Y por tanto, cuanto más cercanos se encuentren esos usos, pues tanto más elástica será la función y por el contrario, cuanto más, mejor dicho, cuanto más alejado en términos absolutos sea la participación del capital, o relativamente cuanto mucho más intensa sea en capital la industria Y que la industria X, pues tanto mayor será la elasticidad de esa función, es decir, el valor absoluto de ese coeficiente de elasticidad o de sensibilidad de precio de los bienes a variación en el precio de los factores. Y por tanto tendremos una función más aplanada en el segundo cuadrante o una función más inclinada, es decir, se requerirían en este caso pues cambios más profundos, cambios mucho más potentes en el WR para originar variaciones relativamente pequeñas o menos robustas, menos importantes en el en el PDX, PDY. Con esto estamos ya en capacidad de poder ir directamente a los dos teoremas para hacer la demostración una vez que hemos construido, digamos, estas herramientas de análisis, de comprensión de cómo están vinculados absolutamente todos los precios de los bienes y todos los usos factoriales y todas las demandas, tanto derivadas como primarias, es decir, para insumos y para el bien final, y poder, digamos, sumar todo ese aparato analítico para demostrar el teorema 1 de Hedges-Pawlin y el teorema 2 de Stoppel-Samuelson, o de igualación de los precios factoriales. Es exactamente el ejercicio que hacemos a continuación. A ver, en el setting gráfico estamos señalando, bueno, otra vez tenemos en el primer cuadrante toda la información técnica relevante, es decir, sabemos, por un lado, cuáles son, y yo les propondría que fuera efectivamente en ese orden, que cada aplicación, cada caso a caso que podamos hacer ahora y en el momento de la evaluación, utilicen ese orden. El primero es, bueno, identificar efectivamente cuál industria es intensiva en cuál factor. Eso claramente lo sabemos. Hemos dicho en primer lugar que con coeficientes variables de producción, es decir, funciones de producción que admiten al menos dos o más tecnologías, que por tanto pueden reaccionar frente a cambios en el precio de los factores, ajustando las demandas de factores productivos para continuar con la optimización de la función objetivo de la firma, y que en este caso en particular, pues sencillamente desde que el recorrido íntegro de la función de intensidad factorial en X está a la derecha de Y, y siendo que hemos identificado ese ρ o esa proporción como LK, pues lo que estamos diciendo es que para todo WR la relación LK en X excede a la relación LK en Y, no hay ningún punto de reversión, no hay ningún solapamiento, eso ocurre a lo largo de todo el recorrido de esta función donde los ejes son asíntotas y por consecuencia podemos establecer de manera inambigua que la industria X es mano de obra intensiva en comparación con Y, o que Y es capital intensivo. Primero.
Pasamos de esa relación de precio de los factores y uso o intensidad factorial a la definición de la abundancia factorial. Le preguntamos, interrogamos a estas condiciones gráficas. Bueno, muy bien. Y si tenemos dos países, en principio dos países de tamaño parecidos, con perfiles de demanda que también puede que no difieran demasiado entre sí, de manera que por esa vía o por esos componentes no deberíamos tener mayores diferencias a la hora de formar los precios de los bienes finales y por tanto ver si existe o no base para el comercio internacional. Y lo que identificamos acá, según que utilicemos el criterio de abundancia física versus el de abundancia económica, son las siguientes regularidades. Desde que Rho, y estamos asumiendo el subíndice para identificar al país 1 y el país 2, y decimos, estas son las dotaciones totales de factores respectivamente en el país 1 y el país 2. Desde que Rho 1 o el Rho total del país 1 se encuentra a la derecha del país 2, decimos que, al menos en términos de abundancia física, la relación LK en el país 1 excede a la del país 2 y por tanto podemos decir que el país 1 es mano de obra abundante, el país 2 es capital abundante. Como de todas formas no deberíamos confiar demasiado en la definición de la abundancia factorial física, tratamos de corroborar que esta también sea coherente o consistente con la definición económica. Y en este caso, pues simplemente si hemos marcado, como nos señala aquí en el gráfico, que el país 2, país en rojo en este caso, exhibe una relación en autarquía de precios factoriales como esta, marcada en rojo, que al contrastarla con la marcada en azul, decimos, bueno, en términos relativos, la mano de obra es más cara en el país 2 y el capital es más barato en comparación con el país 1. Si eso es así, diríamos es más caro porque es más escaso la mano de obra en el país 2 de lo que sería en comparación la mano de obra en el país 1. De manera tal que desde el punto de vista económico, es decir, una vez que uno controla o integra los factores de demanda que terminan estableciendo cuál es de la demanda final, que termina estableciendo cuál es la demanda que se deriva de esa demanda final en términos de los insumos requeridos, pues lo que decimos en consecuencia es que tanto física como económicamente decimos que el país 1 es el país mano de obra abundante, en el sentido de que tiene un mayor número de unidades, población económicamente activa sobre unidad de capital en el país 1, pero que a su vez también, dada esa abundancia factorial, exhibe unos salarios que son más bajos en términos de la remuneración del capital en el país 1 que en el país 2, dada entonces esa menor escasez o esa mayor abundancia de mano de obra en el país 1 respecto al país 2. Hechas esas dos definiciones, a continuación, digamos el tercer paso sería, bueno, y vamos a ver en el segundo cuadrante, dados esos precios factoriales, dada esa dotación factorial y dadas las condiciones técnicas de la producción, cuáles serían los precios de autarquía y ver si existe diferencia en estos y por tanto si existe posibilidades rentables, si hay oportunidad de comerciar entre ambos países. Una vez que leemos sobre la función PP', acotada, digamos, a un rango posible de variación, dado, digamos, también la condición de que en algún momento pueda alcanzarse la especialización completa, pero todavía estamos en tramos de especialización incompleta, nos fijamos en cuáles son los precios de autarquía en el país 1 y el país 2. ¿Difieren entre sí? Desde luego que sí, en la medida en que PDX, PDY en azul es distinto y menor, en este caso a PDX, PDY en rojo o en el país 2. De modo tal que lo que diríamos es que siendo X más barato producirlo en términos de Y que en el país 1 que en el país 2, el país 1 mostraría o revelaría ventajas en la especialización en X, en tanto que el país 2 mostraría ventajas en la especialización en el bien Y. De manera tal que sí hay bases posibles. Y la pregunta inmediata es, y bueno, ¿y de dónde vienen esas bases posibles? Bueno, vienen justamente en el marco de Hechter-Holling, justamente de
esa definición de la abundancia factorial. P de X, P de Y es más bajo porque los salarios son más bajos, porque es más abundante la mano de obra respecto al capital en el país 1 que en el país 2. El país 1, en consecuencia, se especializa en aquel bien que utiliza intensivamente el factor para el cual está dotado abundantemente. Ese es el teorema Hechter-Holding, el teorema 1 del modelo Hechter-Holding, y justamente aquí la realidad, entre comillas, pues simplemente es una ilustración gráfica, se comporta, como decía Einstein, se comporta correctamente, en el sentido de que efectivamente el país se especializa en aquel bien para el cual está, o que utiliza intensivamente el factor para el cual está dotado abundantemente, de manera que su especialización, al final, cuando exporta X e importa Y a cambio, lo que está exportando es su dotación factorial, su abundancia en mano de obra, y está importando, digamos, y reduciendo la escasez fuerte que tiene en capital, y lo hace gracias a importar aquel bien que utiliza capital de manera intensiva. Exactamente ocurre lo mismo en el caso de 2, se especializa en Y, porque Y utiliza justamente el factor, utiliza intensivamente el factor capital, que es para el cual está dotado relativamente de manera abundante en comparación con el país 1, sin dudas, dicho país. Y bueno, nos falta el paso final y por tanto, digamos, valida el lema 1 o el teorema 1 de Hechter-Holding. Ese movimiento, digamos, desde precio de autarquía con una brecha a favor de X, o siendo X más caro en el país 2 que en el país 1 y viceversa en el caso de Y, pues el comercio internacional ayudará, digamos, a hacer la igualación o la convergencia en la medida en que comience el intercambio comercial, hará que los precios tiendan a moverse en direcciones opuestas, es decir, el PDX más alto que ofrece la demanda del país 2 terminará efectivamente acercando PDX, PDY azul a PDX, PDY rojo, que también se va moviendo al encuentro de los precios relativos de Y, del país 1, al punto que desde estos de autarquía tenderá a unificarse o uniformarse o se vaciará el mercado cuando efectivamente ya no existan más oportunidades rentables de intercambiar exportaciones por importaciones, y ello ocurriría efectivamente cuando hay un solo precio, es decir, hay una integración comercial completa en los mercados, la sumatoria de los excesos de demanda se cancelan entre sí y alcanzamos un precio de equilibrio que es este verde común al país 1 y al país 2. Fíjense ustedes entonces, la dirección de precios en uno y en otro termina siendo el catch-up, por donde quieran ustedes identificarlo, y unificando o haciendo prevalecer la ley de un solo precio. Pero con este movimiento en el precio de los bienes, también terminan ajustándose sobre la función PP', el precio de los factores. La lectura entonces de una convergencia del precio rojo al verde origina que también desde el lado del precio factorial los precios altos en términos salariales por la escasez de mano de obra terminan ablandando, volviendo menos escasa la mano de obra, comienza entonces a bajar la presión salarial y el precio relativo de los factores en el país 2 termina bajando y termina también moviéndose. En principio estamos colocando longitudes distintas a las flechas, pero la verdad que no hay ninguna razón, es simplemente cuestiones, digamos, de la graficación. Pero en principio lo importante es la dirección. La dirección no solamente tiende a cerrar la brecha de altos salarios y alta remuneración del capital respectivamente en el país 2 y en el país 1, a hacer que el WR también de equilibrio termine igualando las remuneraciones factoriales al dirigirse y terminar siendo el WR azul y el WR rojo un solo WR, que sería este verde. De manera que eso es lo que formula el teorema Stoffel-Swanson
con la igualdad de los precios de los bienes termina también convergiendo el precio de los factores a un precio único, a un precio relativo único, es decir, se igualan también las remuneraciones factoriales en ese proceso de intercambio voluntario entre los países. Es decir, eh, en sustitución de la inamovilidad factorial, la movilidad de bienes permite también que los factores hagan el esfuerzo de unificarse como si pudieran moverse internacionalmente. Solo se mueven los bienes, no así los factores, pero también las remuneraciones factoriales, dada la asociación o la doble causalidad que hay entre precio de los bienes y precio de los factores, termina igualando los precios factoriales entre países. Esta es una versión que denominamos para distinguirla de cuando solo hay convergencia más no igualdad absoluta. Es la llamada versión fuerte del teorema Stoffel-Samuelson, que nos dice que no solamente en términos relativos, pero también en términos absolutos terminan igualándose los precios. Y no solamente fraccionalmente se cierra la brecha, sino que se cierra de manera absoluta la diferencia original o de economía cerrada que existían en las remuneraciones factoriales. Este es el teorema 1, la versión, digamos, convencional del teorema que nos explica el comercio internacional interindustrial, el comercio entre economías que intercambian bienes de industrias claramente diferenciadas entre sí, que es también lo que ocurre desde el punto de vista empírico con el llamado comercio norte-sur o comercio entre commodities y manufacturas o entre tecnología y bienes, digamos, de perfil fuertemente primario exportador, contra otro tipo de comercio en particular que no depende tanto de las dotaciones factoriales como del tamaño del país, del aprovechamiento de economías de escala, de brechas por imperfecciones en los mercados o políticas, digamos, comerciales más agresivas de penetración de mercados, etcétera, que sería el comercio explicado a partir de los nuevos enfoques del comercio internacional asociados, digamos, a los nombres que ustedes conocen, Krugman, Hellman, etc. Entonces, bueno, esta es tal y como funciona, digamos, ambos teoremas, el modelo Hecher-Hollin, y por supuesto hay casos en los cuales ese modelo y pasamos ya, digamos, al corolario fundamental, que es, bueno, esto está bien si es que no hay reversión factorial, la especialización es en la dirección que pregona, que postula, o pronostica el modelo Hecher-Hollin y también el comportamiento en el movimiento de los precios factoriales también es el predicho por el modelo, por la extensión, digamos, con los aportes de Stoffel y Samuelson a este modelo de funcionamiento de la especialización internacional con base en las dotaciones factoriales. ¿Qué ocurría en el caso donde se viole o no se constate la perfecta irreversibilidad factorial y haya un problema de reversión factorial? Es un caso que evaluamos a continuación. Es el caso de reversión factorial simple y que da origen a la paradoja de Leontief. Yo quisiera que esta explicación de la paradoja, que puede obtenerse en el capítulo 6 de la versión español de Cacolíades, se pueda leer por ahí, podamos hacer un control de lectura. Y yo me voy a concentrar simplemente en una de las posibles explicaciones de la paradoja de Leontief, que es el caso de las reversiones factoriales. Fíjense, este caso de reversión factorial es, estamos diciendo, bueno, la relación de Ross ocurren para un cierto tipo de funciones de producción, tipo de SES, o de elasticidad de sustitución constante, pero donde los coeficientes de elasticidad de sustitución técnica o sigmas respectivos son distintos entre industrias y ciertamente hay un rango de precios, como ustedes pueden ver aquí, para una
para una región de precios relativamente altos de la mano de obra. El recorrido que tiene la función de coeficientes de intensidad factorial de Y se encuentra a la derecha de X. Eso calificaría a la industria Y como mano de obra intensiva y capital intensiva a la industria X. Sin embargo, hay un punto a partir del cual esta relación ρ de X, ρ de Y pasa a ser unitaria, que sería justamente el punto en el cual se hacen idénticos los sigmas, y con esos sigmas idénticos, a partir de este punto de reversión factorial, ocurre que el transcurrir de la función roja se encuentra a la derecha de la azul. Y por tanto, esta otra región de precios bajos, por decirlo en términos comparativos, WR, hace que ahora sea definida como mano de obra intensiva la industria X y capital intensiva la industria Y. En correspondencia con esas definiciones y con un ρy aquí a la derecha de ρx, la pendiente de la función pp' en ese tramo exhibe signo negativo a partir del punto de inflexión, a partir del punto de reversión o del punto de igualdad en las intensidades factoriales, y por debajo de este pasa a exhibir pendiente positiva, de manera también que tiene, digamos, cambios en el signo y no solamente en el valor absoluto de la pendiente, esta función pp', que como ustedes saben, pues digamos bien expresada por estas relaciones entre los diferenciales de precios de los factores sobre precio de los bienes, con pendiente negativa para este tramo, con pendiente positiva para este tramo. Y a continuación, digamos, dadas estas condiciones, pues ya, digamos, desarrollamos el primer paso, que era ver, bueno, cuál es intensiva en qué. Y lo que sabemos entonces es que la intensidad factorial queda definida de manera no ambigua y para ciertos WR una industria es intensiva en un factor y cambia esa intensidad para otra relación o región posible de variación de los precios factoriales. Primera constatación. Segunda constatación, supongamos, y lo hemos hecho absolutamente a propósito, es decir, con nocturnidad, con felonía, con premeditación, hemos colocado las dotaciones factoriales, pero también absolutas o definidas en términos absolutos, pero también por su definición económica, las hemos distribuido alrededor, o las hemos distanciado, y entre ambas se localiza el punto de reversión factorial. Eso es a propósito porque justamente si lo hubiéramos hecho, digamos, mucho más cercanas, o si hubiera transcurrido el posible equilibrio en una rama o en otra, donde el mercado se hubiese vaciado antes del punto de reversión factorial, pues simplemente el problema de la intensidad factorial y las implicaciones que ello tiene para la invalidez del modelo Hechter-Holling sería potencia, más no se materializaría en la medida en que los mercados se vaciarían antes que operara ese cambio o ese punto de reversión factorial. Eso ya lo vamos a ver en la próxima aplicación, pero en este caso entonces, repito, no es azar el que hayamos forzado a que la dotación o la definición de abundancia factorial se encuentre en una y en otra en torno al punto de reversión. Y decimos aquí, la lectura por abundancia física nos diría que la proporción total de LK del país 2, en rojo, es mayor que la LK en el país 1. Eso definiría como dotado de mano de obra abundantemente al país 2, que si lo constatamos desde el punto de vista de la definición económica, pues también uno esperaría que cuanto más abundante sea la mano de obra, más bajos sean los salarios y más alto el precio del capital o la remuneración al capital, lo cual efectivamente también se constata si en lugar de la física utilizamos la definición económica, de manera que los WR en rojo están por debajo en autarquía a los WR en azul. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el tercer paso es preguntarse, bueno, ¿cuáles son los precios factoriales? Y otra vez, perdón, los precios de los bienes. Y otra vez, los precios de los bienes difiriendo entre sí dan bases posibles para el comercio internacional. Y lo que estamos diciendo aquí es que PDX, PDY
y la hemos colocado sobre la parte dependiente negativa de la función PP', se encuentra por debajo de PDX, PDY, que está operando o se encuentra ubicada en la zona dependiente positiva de la función PDX, PDY. Eso hace, en consecuencia, que haya posibilidades de comercio ventajoso. PDX, PDY en azul está por debajo de PDX, PDY en rojo, vale decir entonces le convendría especializarse en X al país 1 y en Y al país 2. Y cuando decimos, bueno, y en consecuencia, digamos, se valida efectivamente la presunción o digamos el teorema 1 de Heckscher-Holny, es decir, el país que se especializa en X lo hace porque esta industria es intensiva en el factor para el cual está dotado abundantemente. Y decíamos, bueno, el país 1, perdón, está dotado abundantemente de capital y por tanto se especializa en el insumo, en el bien que utiliza de manera intensiva ese insumo. Cuando vemos cómo es la definición, decimos, bueno, efectivamente, yo me especializo en X porque X, siendo capital intensivo, recoge precisamente el hecho de que yo soy abundante en capital y soy escaso, tengo, digamos, escasez comparativa en mano de obra. De manera que al menos el país 1, el país azul, se especializa de manera correcta, o dicho de otra manera, lo postulado por Heckscher-Holny se acoge a el tipo de especialización, el patrón de especialización que sigue el país en azul. Cuando hacemos el mismo ejercicio para el país rojo, ¿okay? Entonces decimos, bueno, yo como país rojo, yo me especializo en Y, porque Y es la mercancía que utiliza intensivamente el factor para el cual yo estoy dotado abundantemente. Dado que yo tengo bajos salarios, es decir, económicamente, muestro que estoy dotado abundantemente de mano de obra. Pero me estoy especializando en Y. Y cuando veo sobre esa zona relevante de las funciones de intensidad factorial, qué es o cuál industria es intensiva en cuál factor, observo que yo al especializarme en Y, pero Y siendo en este rango de precios capital intensivo contra X, ocurre que me estoy especializando de manera incorrecta. Es decir, a pesar de que el país 1 se especializa correctamente en X, porque X es capital intensivo para su rango significativo de precios e intensidades factoriales, el país 2 o rojo lo hace de manera equivocada. Se especializa en el bien que utiliza intensivamente el factor para el cual está dotado él de manera escasa, no revela, no muestra ventajas económicas o de dotación factorial en abundancia para ese bien Y, que es capital intensivo en ese rango. De manera que uno de los dos países se especializa incorrectamente, eso técnicamente o formalmente invalidaría la explicación del comercio con base en la dotación factorial, porque no lo haría para ambos países, sino solamente para un país. Y además, para más INRE, ambos países, digamos, una vez que tienden a bajar, a subir, perdón, los precios PDX, PDY en el azul, a bajar los PDX, PDY en el país rojo, tienden a unificarse. Supongamos que hay un precio único para esos bienes. Además, no es grande el esfuerzo de convergencia, están relativamente cercanos. Pero cuando vemos en qué dirección, correspondiendo al movimiento de precio de PDX, PDY hacia el alza, y por tanto, estando aquí, WR tiende a bajar, pero estando, digamos, sobre la zona de pendiente positiva de la PP', PDX, PDY en rojo tiende también a bajar y por tanto el WR rojo asociado también tiende a bajar. Uno puede decir, bueno, no tengo ninguna hipótesis en particular, a priori deberían ser, digamos, como la imagen especular invertida, esta zona dependiente negativa respecto a la dependiente positiva, y el movimiento debería ser un movimiento más o menos de igual velocidad o de igual intensidad en la caída de WR
en un país y la caída de WR en el otro país. En lugar de acercarse, mantienen la distancia o eventualmente, si una bajara más rápidamente que la otra, pues incluso se alejarían. En todo caso, bajo la hipótesis de que la velocidad de ajuste es similar tanto en el país 1 como en el país 2, eso hace que ni siquiera en su versión débil, es decir, en el cierre no absoluto, pero sí relativo, de la brecha del gap existente precomercio entre ambas remuneraciones factoriales, se constataría dicha relación. Tenemos unos casos adicionales donde pueden haber no uno, sino varios puntos de reversión factorial. Ustedes en la clase sincrónica vamos a poderlos revisar. Simplemente explórenlos. Y quizás una pequeña pista, porque hay resultados distintos según los puntos de reversión relevantes que se encuentran comprendidos entre los límites iniciales de precios de autarquía, van a ser que se presente o esté ausente la especialización equivocada. En todos los casos no se constataría sino la versión débil, pero dependiendo, repito, si hay un número par o impar de puntos de reversión, se presentará entonces lo que es en potencia, se materializará el riesgo, esa contingencia de un caso de especialización equivocada, simplemente, aunque esté, digamos, agazapada esa posibilidad, simplemente no termina de concretarse porque el equilibrio cierra antes de que se produzca un tránsito, una especie de paso de peatones desde la no reversión o desde una definición de la intensidad factorial a otra. Pero eso es parte de lo que vamos a revisar en la clase sincrónica.